Hola, un saludo a todos desde Jerusalén Celestial, teniendo en mi corazón un mensaje que compartir con ustedes, con cada uno. Cuando usted esté viendo este video, entienda y comprenda que me he esforzado para hacérselo llegar. Es un mensaje de parte de nuestro Dios. ¿Por qué digo de parte de nuestro Dios? Para que entienda un poco. Hace ya varias semanas, el Señor me ha inquietado grandemente, fuera de ya hace más de 5 años que me tomó, me afirmó y abrió mis ojos para entender y comprender algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo, en la iglesia, a cual Él redimió con su sangre. Y pues creyendo yo que estaba obedeciendo su palabra y pues todavía sigo convencido de ello, atendiendo a su voz, escribí un libro, he abierto varios grupos en internet para compartir el mensaje que entiendo Él ha puesto en mi corazón. Eso he hecho y no he dejado de hacerlo y seguiré haciéndolo hasta que Él me llame a su presencia, ya sea en el levantamiento de la iglesia o ya sea dando testimonio de Él y perdiendo mi vida. Porque los tiempos que estamos viviendo nos hablan que aquellas señales proféticas que el Señor nos dio y los profetas anteriores que Él envió al pueblo de Israel se han estado cumpliendo, señalando que estamos en los tiempos finales. Y esto no es para que estemos ni preocupados, ni ansiosos, ni con temor, todo lo contrario, sino que estemos regocijados, contentos, gozosos, como hijos de Dios, porque muy pronto el Señor establecerá su reino aquí en la tierra y nosotros vamos a participar con Él y vamos a reinar con Él. Porque Dios, nuestro Padre, está desarrollando su plan eterno, que es de llevar hijos a la gloria. Nos ha sacado a todos nosotros de diversas situaciones de pecado, de perdición, bueno, sin Dios en el mundo, otros muy consagrados, pero en cierta forma no en el camino correcto y establecido por Dios. Muchos en medio de religiones, muy religiosos, y el Señor pues les abrió los ojos para que entendieran que no hay nada que el hombre pueda hacer para tapar, ocultar su pecado y entrar en comunión con Él. Que la única forma que Él estableció y lo ha revelado a través de los años, de los milenios de años, miles de años, a los hombres, es que solamente a través del sacrificio o los sacrificios aceptados por Él, establecidos por Él, es que nosotros podemos tener una relación con Dios. Porque Dios, después que Adán pecó, Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, al introducirse el pecado, la comunión se rompió con Dios. Entonces se rompió la amistad con Dios por causa del pecado. Entonces había que quitar el pecado de en medio. El Señor estableció que a través del derramamiento de la sangre de animales inocentes, escogidos, que fuesen perfectos, al morir ellos y al sacrificarlos ellos, el hombre cubría sus pecados. Y todo aquel que lo hacía estaba ejerciendo un acto de fe, estaba creyéndole a Dios de que de esta manera él era reconciliado con Dios y podía tener paz con Dios. Y en efecto así fue. Y así era. Hasta hace aproximadamente 2000 años, cuando él, ya no satisfecho con la sangre de los animales, y llegado el tiempo establecido por Él envió a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo Dios se despojó a sí mismo, vino a esta tierra, se encarnó, se hizo hombre, y durante 3 años ejerció su ministerio
que Dios le había dado para revelar a los hombres la voluntad de Dios y morir en la cruz, derramando su sangre, pagando con su vida por causa nuestra, para que nuestros pecados fuesen quitados de en medio, perdonados, y nosotros pudiésemos entonces ser reconciliados con Dios. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios saca a la luz una nueva creación. Porque la creación primera, que era la creación de Adán, todos los descendientes de Adán y Eva, esa es la primera creación. Toda esa creación estaba vendida al pecado. El pecado reinaba en ellos. Entonces Dios por eso en el caso envía a su Hijo para matar al pecado en su carne, en su cuerpo, para de esa forma sacar a la luz en la resurrección de Cristo una nueva vida en la cual nosotros pudiéramos participar mediante la fe. Y esto es lo que ha estado sucediendo desde que se inició el anuncio del Evangelio de las Buenas Nuevas, respaldados con el poder de Dios, a través de las edades hasta alcanzarnos el día de hoy, de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo y de todos los hombres. Pero los únicos que se benefician son los que echan mano de este sacrificio mediante la fe e inician una nueva vida. Pues bien, esa nueva vida y ese acto de Dios y ese propósito de Dios tiene un tiempo de cumplimiento, porque Él ha establecido tiempos para que se anuncie su evangelio, y ese tiempo está llegando a su fin. Es lo que nos hablan las profecías, es lo que nos hablan las cosas y los sucesos que están ocurriendo alrededor del mundo. Todo indica, incluso las personas que no conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que son ateos, que son personas que pues tienen a Dios de lado, saben y presienten que algo grande está por suceder. Claro que algo grande va a suceder. Y sobre esto es lo que vamos a estar hablando, para que nosotros seamos parte de eso grande que va a suceder, como hijos de Dios. Porque Dios tiene un propósito para nosotros como hijos suyos, por lo cual hemos sido redimidos. Estamos en esta vida, en este tiempo, para poder entrar en el tiempo final, antes de que el Señor se manifieste en las nubes, llamando a su pueblo para levantarlo y estar con Él. Después Él va a derramar su ira sobre la tierra, sobre aquellos pues que han rehusado creer en Él. Pero, entonces, hay un tiempo que Él estableció para nosotros, los que no somos judíos, que en la Biblia se nos conoce como gentiles, los gentiles. Hay un tiempo para los gentiles buscar al Señor. Esto del tiempo de los gentiles no es algo indefinido y por todas las edades. No, Dios estableció un tiempo para que los gentiles entrásemos en la gracia de Dios, obteniendo la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, por medio de la fe en Jesucristo. Ese tiempo se está acabando. Antes de que el tiempo se acabe y la iglesia sea levantada, para que después que la iglesia sea levantada se manifieste el anticristo y todo lo que viene con él, pues Dios va a hacer una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Y sobre eso es lo que vamos a estar hablando. Sobre esa vida maravillosa que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos, para que le conozcamos, crezcamos en Cristo y manifestemos la gloria de Dios antes de que Él levante a la iglesia. Estamos en esos tiempos en la cual Dios quiere darse a conocer a su pueblo, la iglesia, a todos los que invocamos su nombre, para entonces llevar el evangelio hasta los fines de la tierra, para que todo el mundo conozca acerca de la salvación y levante entonces a la iglesia. Hay muchas cosas que Él va a estar corrigiendo en la vida nuestra y también corrigiendo dentro de las iglesias, porque hay muchas iglesias, muchas denominaciones que necesitan ser corregidas para que anden por el camino recto que Él ha establecido. Hay muchas interpretaciones de doctrina, hay contienda entre los hermanos, hay tantas situaciones
Bueno, todas esas cosas el Señor las va a resolver en poco tiempo. Eso no va a demorar mucho. Es asunto de pocas semanas o pocos meses, no más de 2 o 3 años. El Señor no me ha dado revelación con respecto al tiempo. Es en este tiempo que va a suceder. Lo que sí me hace entender que estamos en los tiempos finales y antes del levantamiento de la iglesia habrá un avivamiento que la iglesia está orando por él o por ello. Pues ese avivamiento va a venir. Habrá una restauración de la iglesia, habrá una restauración en la vida de aquellos hermanos que por alguna razón, la que fuese, se han apartado del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído del lugar donde estamos en Cristo Jesús? Y pues el Satanás nos zarandeó y nos hizo caer, y hemos estado viviendo pues alejados del Señor, en pecado, derrotados aparentemente, sin ganas de orar, sin manera de volver a los caminos del Señor, aunque allá en el fondo quisiéramos volver. Yo les digo algo: esta persona que está delante de usted ha conocido la inmensa misericordia del Señor en su vida. Yo fui uno de los que, conociendo al Señor y sirviéndole al Señor, el diablo me zarandeó y por muchos años me hizo vivir alejado del Señor. Pero doy gracias al Señor, mi Dios y mi Salvador, que por su misericordia Él me ha levantado y me ha ido restaurando en la medida en que yo me haya ido entregando a Él. Y en esa entrega y esa restauración es que en este proceso Él está haciendo su obra en mí. Yo puedo ver y estoy viendo las maravillas del Señor. Y fuera de estar viendo las maravillas del Señor en mi vida, también lo que es la restauración de la obra por la cual Él me llamó. Si yo le dijera que hace aproximadamente 40 años atrás, el Señor me dio palabra profética para mi vida, en la cual establecía qué era la obra o cuál era la obra que Él iba a hacer conmigo. Pasaron los años y yo no vi que esa obra se realizase. Pues bien, en este tiempo la obra ha empezado a realizarse. Y yo estoy alabando, glorificando el nombre del Señor, agradecido porque Él es fiel. Nosotros podemos negarlo muchas veces, pero Él no nos niega. Él en el caso ve nuestra condición de hombres, de nuestra debilidad, y su infinita misericordia nos levanta, nos establece, nos afirma y nos envía. Tenemos un abogado en los cielos, Jesucristo hombre, que conoció nuestras debilidades en su cuerpo de carne. Siendo Dios, Él se despojó a sí mismo para hacerse hombre. Incluso fue tentado en todo en lo que nosotros somos tentados. Por eso es que Él es el abogado perfecto para interceder por nosotros ante su Padre, para que el Padre tenga misericordia con nosotros, porque estamos en un cuerpo de pecado, un cuerpo en el cual el diablo, Satanás, opera. Y a pesar de que fue derrotado en la cruz, si nosotros no vivimos conforme al Espíritu, es cuando conocemos las derrotas. Y es sobre el tema del vivir en el Espíritu que vamos a estar compartiendo una larga y extensa enseñanza que no sé por dónde va a ir. Mire cómo le digo, yo sé cómo empieza, no sé cómo ha de terminar. Lo que sí sé es que el Señor nos va a conducir por su Espíritu a la victoria, porque eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y vamos a conocer la plenitud de Dios en nuestras vidas. Vamos a conocerla y vamos a experimentar la vida de Cristo en nosotros en plenitud actuando. Una vez dijo el Señor Jesucristo, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde, oye,
Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido todavía, Felipe. Porque el que a mí me ha visto al Padre. Más adelante dice, las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino mi Padre que está en mí, Él hace las obras. Y más adelante dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará. Este pasaje, o estas palabras del Señor, han sido un poco mal comprendidas, o tal vez no en toda la dimensión con la cual el Señor la dijo. Pues bien, sobre esto, pues el Señor me ha estado enseñando, y no solamente sobre esto, sino sobre muchas cosas que Él quiere que yo comparta con ustedes. Y es lo que yo voy a hacer, compartir con ustedes, confiado en el Señor, de que Él abrirá sus oídos para que ustedes escuchen su voz a través de estas enseñanzas. Porque yo no quiero traerle nada que sea de mi cosecha, de mi pensamiento o de mi intelecto. Ya basta en la iglesia de este tipo de enseñanzas, y que nosotros ahora podamos recibir las enseñanzas del Espíritu de Dios en la vida de los que Él ha separado para estos ministerios. Dios estableció en la iglesia personas que puedan hablar de parte de Dios para edificar a la iglesia. Mi oración delante del Señor es que usted sea uno de ellos, porque el Señor va a hacer grandes obras. En la medida que vamos compartiendo las enseñanzas, vamos a estar desarrollando lo que le estoy diciendo ahora como una introducción solamente. Porque el tema es amplio, es profundo, es rico y es poderoso para transformar vidas de una manera como nunca hemos conocido. Eso se hará en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él mismo lo hará a través de su Espíritu. Pues bien, mire, con este pequeño preámbulo, porque es un preámbulo breve que he hecho, tal vez se me quedan varias cosas por fuera, pero después las iremos retomando. Porque yo quisiera hacerle llegar este video, si no ahora, temprano en la mañana, de mañana domingo, 25 de septiembre del año 2016. Porque hay premura porque la obra que el Señor va a hacer necesita corazones atentos a su voz y obedientes, sencillos y humildes. Muchos oirán y no entenderán, porque sus corazones estarán llenos de soberbia, siendo siervos de Dios y siendo hermanos de mucho tiempo en el Señor. Dirán, esta persona me va a decir a mí que es de parte de Dios. No lo creo. El Señor me ha dicho, tranquilo, tú dedícate a compartir lo que yo te voy a dar. Y aquellos que escuchen, estos prepararé para la obra que se avecina, porque se avecina una gran obra en todo el mundo, no solamente en este país. Pues bien, cada mañana el Señor, en su bondad, me inspira a levantarme a buscarle su rostro. Yo me pongo a orar en el Espíritu y Él me da palabra para el día, y la he empezado a compartir a través de los videos, y la comparto con una hermana que compartimos todas las mañanas, paseando nuestras mascotas, y ahí ves que otra pues comparto con ella aquellas cosas que el Señor me está dando, palabras reveladas, y asimismo también testimonio de lo que el Señor está haciendo en este tiempo con mi vida como instrumento suyo, para que tenga una idea de lo que está pasando. Un pequeño testimonio. Yo le digo, Señor, aquí estoy. Tú úsame, yo saldré, tú me guías. La persona que encuentre yo por la calle entenderé que es la que tú has puesto para mí, pero yo puedo compartir contigo. Yo me quiero dejar guiar por tu Espíritu. Esta experiencia ya la he tenido anteriormente. Pues bien, un día salgo yo con mi mascota, veo a 3 muchachos sentados, desayunando uno de ellos y conversando y riendo, y yo me les quedo mirando. Así de repente me les quedo mirando, me llamó la atención. Y como yo estaba contento, yo estaba gozoso, lleno de la presencia del Señor y lleno de gozo por haber estado delante de Él en oración y en adoración, lleno del Espíritu, pues
me da el deseo de acercarme para saludarlos. Y lo hago, y los saludo. Y bueno, y esto, conversa va, no los conocía. Conversa va, conversa viene, y le pregunto el nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Fulano y tal. ¿Tú cómo te llamas? Fulano. Al tercero que le pregunto, él me dice, yo me llamo Ismael. Inmediatamente, en ese momento que él me dice, yo me llamo Ismael, supe que era de parte del Espíritu de Dios, que yo tenía que decirle a él una palabra. Y empecé a hablar y a decirle, mira, Ismael, no sé si tú conoces el significado del nombre Ismael. Y comencé a explicarle lo que dice la Biblia con respecto a Ismael. Y él me decía, sí, sí, sí. Y en un momento yo dije, tú eres un cristiano, ¿verdad? Él dice, sí, y te has apartado del Señor, ¿verdad? Y me dice, sí, me he apartado. Entonces le dije, mira, yo no sé por qué yo he venido acá, no he venido, no los conozco, pero lo que sí estoy seguro es que Dios tiene un mensaje para ti. Y yo le di el mensaje al muchacho. Era un muchacho que se había apartado del Señor. Y le di el mensaje y las palabras que eran inspiradas por el Espíritu para él. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor está restaurando a aquellos que han sido derribados por el diablo. Porque Él está llamando a su pueblo, todos ellos, a los que hemos invocado su nombre, a sus hijos que hemos nacido de nuevo, a que seamos restaurados y establecidos porque su gran obra se va a manifestar. Yo le menciono esto al muchacho, los otros dos no eran convertidos, no habían hecho su profesión de fe, y a ellos, los dos, les di el mensaje de salvación. Y le dije, bueno muchachos, gracias, nos veremos quién sabe cuándo. Yo, sin conocerles, pues vine a saludarlos y al final entiendo pues que tenía que darles un mensaje a los tres. Salgo, me voy y a los 2 días siguientes, 2 días después o al día siguiente, haciendo una diligencia en mi carro, cuando veo a estos a dos de los tres caminando, y yo pasé en el carro, pero los identifiqué y yo digo, qué bien van los muchachos por ahí, pero experimenté un alto, no, ve, regrésate y habla con ellos. Y me regresé, obediente, hablé con ellos, estaban contentos. Les pregunté para dónde iban, me dicen, vamos para allá al lugar de trabajo. Yo les dije, vénganse, yo los llevo. En efecto, se montaron, subieron y le pregunté a Ismael, ¿cómo te sientes? Y él me dice, muy bien, gracias porque siento de que Dios me habló a través suyo. Y bueno, otra vez le di más palabras de parte del Señor a este hermano. Y el otro me dice, yo no había experimentado una sensación como que la experimenté cuando usted nos habló. Me tocó profundamente. Yo le volví nuevamente, le reiteré el Evangelio y le exhorté a que no dejara pasar el tiempo, porque era el mismo Dios que lo estaba llamando. ¿Por qué le comparto esto? Esa es la guía del Espíritu Santo. Y la estoy experimentando en una manera fluida, de acuerdo pues a lo que establece la Escritura, y no porque yo sea mejor que los demás, no, simplemente he iniciado a ejercitarme en la oración en el Espíritu para llenarme del Espíritu y asimismo poder entonces ser instrumento en las manos del Señor. Pues bien, esta mañana, en mi devocional, también en la madrugada, buscando yo, Señor, dame una palabra para el día de hoy, tal vez acostumbrado ya a todo lo que ha estado sucediendo en estos días atrás, le digo, dame una palabra pues para que me enseñes y yo comer de ese maná y compartir con los demás. Y resulta que no, pensé yo, no recibí nada. Lo único que sí vino a mi corazón, un pasaje de la Escritura, porque yo ya había dispuesto en mi corazón enseñar acerca del Apocalipsis, porque sé que el Señor me ha dado entendimiento acerca del Apocalipsis y pues debo compartirlo. Y aquel que recibe, recibe, y el que no, bueno, que lo deseche. Si considera que no es de Dios, que lo rechace. Yo cumpliré con mi parte, que es compartir con todos lo que entiendo que el Señor me ha revelado. Pues bien, de repente me viene al corazón el pasaje
de Apocalipsis y quiero compartir partiendo de ahí y nos vamos para Joel, porque en el día de hoy quiero abrir las puertas para lo que es la introducción de la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Cuando esta enseñanza termine, usted va a estar lleno del Espíritu Santo y usted va a estar encaminado a ser revestido del poder de Dios y que en usted se manifieste la gracia de Dios con los dones que Dios ha preparado para su vida, que sean manifestados en la iglesia o en su ministerio. La gloria de Dios se va a empezar a manifestar en nuestras vidas, si somos obedientes a su voz. Esa es la promesa que tengo en mi corazón, de ser yo fiel en compartir lo que Él me da y esperar los resultados en Él. A mí no me preocupa para nada, pues que me tomen de, no sé, de qué calificativos utilizar. No me preocupa, porque yo estoy delante de mi Señor, sé lo que estoy haciendo y sé lo que Él está haciendo conmigo. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de Apocalipsis, que es la porción, la frase que es de ahí donde se va a iniciar toda esta enseñanza sobre el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en nosotros, la guía del Espíritu Santo, la vida plena del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo y todas las cosas que tienen que ver con el accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque hay muchas cosas que nosotros hemos ido dejando caer de nuestras manos y por eso la iglesia no está experimentando hoy en día toda la plenitud de Dios y la potencia de Dios que deberíamos estar viendo como hijos suyos. Y más en este tiempo que son los días postreros, cuando el mundo necesita el anuncio de la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Y ese depósito del anuncio está en nuestras manos. Pero casi no damos testimonio porque no pasa nada, tenemos pena, esto, que lo que sea. No estamos cumpliendo con el ministerio como iglesia. Entonces, claro que no lo estamos haciendo porque como miembros dentro de las iglesias, no estamos experimentando la potencia, el poder de Dios, la llenura plena del Espíritu Santo, para poder entonces, como dijo el Señor, esperen en Jerusalén hasta que sea revertido de poder desde lo alto, para que me sean testigos desde Jerusalén hasta el fin, hasta todas las naciones, al final de las naciones, o a todas las naciones. Entonces, eso nos está dando. Nos está dando porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Pues hacia allá va esta enseñanza. Que cuando terminemos, ¿qué tiempo? No me pregunte porque no lo sé. Yo sé cuándo empezamos. Y es parte de lo que el Señor me ha dado a entender. Así que sin más, vamos a iniciar esta parte que me parece sumamente interesante. Pues bien, mire, voy a leer una parte de Apocalipsis capítulo 1 y después llegamos a la frase que es la que inquietó mi corazón y él la he visto irse desarrollando esa porción de la escritura durante el día. Y antes que finalice este día, quiero iniciar las enseñanzas en el nombre del Señor y para su gloria, para ser fiel al llamado que Él ha hecho en mi vida. Pues bien, dice así en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 4 en adelante. Después ya cuando entremos a estudiar Apocalipsis, sí vamos a entrar desde el versículo 1 y lo vamos a ir desarrollando con revelación de Dios para riqueza de nuestras vidas. Dice capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, no en el mundo, Asia, que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí hay mucha riqueza que hay que meterse a profundizar, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, eso vendrá más adelante. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que les traspasaron, se refiere a los judíos, que fueron los que los traspasaron. Sí, fueron por manos de los romanos, pero fueron los judíos los que incitaron a las autoridades romanas para que él fuese traspasado o muerto en la cruz. Y eso estaba dentro del plan de Dios. Ellos serán visitados también de parte del Señor, porque Dios tiene ahí un pueblo grande que ha de redimir, llegado el tiempo de los judíos, que eso está próximo a ocurrir después que termine el tiempo de los gentiles. Dios va a trabajar solamente con los judíos, ya no con los gentiles. Este es el tiempo de los gentiles. Llegará el momento en que Dios dice, bueno, ahora cerramos el tiempo de los gentiles en cuanto a la salvación se refiere. Ahora vamos a iniciar el trato con mi pueblo Israel, la rebelde, la que rechazó al Hijo de Dios, la que rechazó la voz de Dios a través del Hijo de Dios, la palabra viva, la palabra que encarnó para dar a conocer la verdad de Dios. Pero bueno, esos fueron los que lo traspasaron. Entonces dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, refiriéndose a los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tremenda introducción la de Juan, que escribe el Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa y la omega. Esto ya es el Señor hablando. Principio y fin, dice el Señor. Él es el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Ahí hay un alto. Entonces viene Juan hablando. Yo, Juan, vuestro hermano, común y corriente como usted y yo. Yo, Juan, vuestro hermano. Mire usted la humildad del apóstol. Soy vuestro hermano. No dice el apóstol, yo, vuestro hermano. Porque Dios se manifiesta en corazones humildes y sencillos. Y eso va a suceder en este tiempo también. Los primeros que van a alcanzar la gloria serán los sencillos de corazón y los humildes de corazón. Esta palabra va a ser enviada a todos, pero la van a recibir los sencillos y los humildes de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y sigue relatando qué es lo que él ve. Pues bien, en este pasaje que hemos compartido, la lectura, el Señor inquietó mi corazón por el Espíritu Santo en la expresión de Juan cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sobre todo, yo estaba en el Espíritu. Y yo me quedé esperando más revelación sobre esta expresión que me llamó poderosamente la atención, porque así sucede en mi vida, no sé en la vida de los demás, cuando el Señor me quiere dar una enseñanza, quiere darme una palabra, quiere darme la porción del día para mí, para compartir, para yo vivirla y asimismo compartirla para que mis hermanos la vivan también. ¿Y por qué sucede esto? Pues yo tengo un llamamiento. El llamamiento de Dios para mi vida es ejercer el ministerio de pastor y maestro. Y por eso es que yo me animo a compartir la palabra de Dios. Desde el primer día de mi llamamiento, hace 40 años, siendo yo un recién nacido en Cristo, ya ese llamamiento había sido forjado en mi corazón con el fuego del Espíritu Santo. Y
a través de los años, pues me he estado ocupando en ello con un espacio de tiempo, como les dije al principio, que pues el diablo me zarandeó, me hizo caer y hice avergonzar al Señor. Pero gracias al Señor, ya eso quedó en el pasado, quedó perdonado, olvidado, y Él me ha vuelto nuevamente a establecer. Y seguirá derramando su gracia sobre mi vida hasta que Él determine y yo cumpla la obra por la cual Él me ha llamado. Porque cada uno de nosotros tiene una obra a cumplir. La mía es enseñarles la palabra de Dios revelada. Revelada. Porque eso es lo que el Señor está haciendo conmigo. Me está revelando de su palabra para que yo la comparta. Y para que caigan dentro de la iglesia muchas estructuras mentales, fortalezas que se han levantado de doctrinas erradas y que mantienen al pueblo prisionero de muchas formas. Eso no tengo nada que ver con él. Eso es un asunto del Señor. Yo quiero ser fiel, compartir y ver la administración de Dios cuando vean las almas siendo liberadas. Porque Jesucristo, cuando inició su ministerio, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha enviado Dios a, entre tantas cosas que menciona en Isaías, menciona dar libertad a los cautivos. Uno pensará, cautivos son los inconversos. No, hay creyentes que son cautivos. Y no hablemos de emociones y de heridas en su vida, en su familia. Eso también. Eso es otra cosa, eso es otra parte que también el Señor hace. Pero hay prisiones de pensamientos errados, pensamientos de mentira que hemos construido alrededor a través de enseñanzas erradas de la palabra de Dios que nos aprisionan y nos impiden vivir en la libertad de hijos de Dios. Pues uno de los ministerios del Espíritu Santo es conducirnos a toda la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa palabra se la dijo el Señor a sus discípulos. No se la dijo a los inconversos. Se lo dijo a sus seguidores. No se lo dijo allá a los fariseos, a los escribas, ni a los sacerdotes que rechinaban los dientes contra él, porque hablaba con autoridad la palabra de Dios. No, no fue a ellos. Se lo dijo a sus seguidores. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que la libertad es para los cristianos también. Es para los hijos de Dios que han conocido la salvación, han iniciado la vida nueva. Y en la medida en que la palabra revelada comience a trabajar en ellos, la palabra viva va penetrando, va haciendo su obra, se van rompiendo las cadenas y vamos saliendo a la libertad de hijos de Dios, a cumplir la obra del ministerio. Y eso le corresponde definitivamente a los que administran dentro de la iglesia, o los que ministran dentro de la iglesia, o administran los misterios de Dios para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues bien, entonces, la expresión que poderosamente me llama la atención es: yo estaba en el Espíritu. Y yo le compartí a la hermana esta mañana temprano, cuando salimos a hacer nuestros ejercicios y a pasear a nuestros bebés peludos, nuestras mascotas, bellos perritos, que los sacamos en la mañana y en la tarde, y muchas veces coincidimos. Comparto con ella lo que el Señor me da, o sea, muchas cosas, otras no, otras son para mí nada más. Pero le decía yo a la hermana, ella me preguntaba: ¿qué palabra hay para hoy? Porque comparto y hay bendición para su vida y bendición para la mía también. Yo le digo: mire, hoy ha sido diferente. Él me ha dado una pequeña palabra, una frase pequeña, y me ha dejado con la inquietud, porque no sé qué va a pasar. No, realmente no tuve en ese momento una revelación nueva o vieja, pero no, yo sé que esa palabra tiene el sentido y es la que Él me va a conducir a través de ella. ¿Cuál es esta palabra? Conocer
Y yo le decía a la hermana, yo quiero que el Señor me dé a conocer realmente el significado real en la vida del creyente, guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, lo que quería decir Juan, en que él estaba en el Espíritu. ¿Estaría Juan en la carne antes de decir esto? No. Juan era un apóstol. Juan era lleno del Espíritu Santo. Juan era el que llevaba la predicación de la palabra como apóstol y fue el último de los apóstoles que quedó vivo, porque el Señor le dijo a Juan y le dijo al resto de los apóstoles, y se lo dijo a Pedro, ¿qué de ti, Pedro? Cuando Pedro le preguntó, ¿y este qué? Después que el Señor resucitó. Y le dijo el Señor a Pedro, ¿qué hay de ti, Pedro? ¿Qué si yo quiero que él se quede hasta que yo venga? Entendió Pedro mal la palabra, o posiblemente Juan también. Lo compartieron con el resto de los hermanos y el resto de los apóstoles, que el Señor había dicho que Juan no iba a morir antes de la venida del Señor. Eso fue lo que dice la Escritura, que ellos habían entendido. Pues todos murieron y el último que quedó fue Juan. Y realmente Juan quedó vivo y vivió hasta ver la venida del Señor. Porque Juan vio la venida del Señor en las visiones que el Señor le mostró en la isla de Patmos, que están aquí en el libro de Apocalipsis. El Señor es fiel, solamente que tenemos que entender las profundidades de su palabra y entenderlas adecuadamente conforme a la intención con la cual Él la dice. Porque muchas veces la conocemos con esta mente carnal, esta mente terrenal, y entendemos mal y no recibimos la bendición como el Señor quiere que nosotros recibamos. Entonces vamos a tratar de entender la palabra y las palabras del Señor en el Espíritu, para que nuestra vida sea enriquecida, saciada. Aquí hay muchas enseñanzas, muchas bendiciones para nuestra vida. Lo que sí sé es que en la medida que nosotros la vayamos recibiendo y la vayamos aplicando, orando y en el Espíritu, llenándonos del Espíritu, nosotros vamos a ver la victoria en nuestras vidas y en nuestra familia. Y vamos a derrotar al diablo contundentemente. Y vamos a manifestar la gloria del Señor. Y veremos señales y maravillas manifestándose en nuestras vidas cuando estemos anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es la vida normal de la iglesia, debe ser esa. La plenitud de Cristo en nuestras vidas. En la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, que el Señor nos conduzca a comprender el significado real de lo que es estaba o estar en el Espíritu. No es solamente estar lleno en el Espíritu, sino porque Juan lo estaba. ¿Y por qué él hace énfasis en que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Se entiende que era el domingo. Él estaba en el Espíritu. En la isla de Patmos estaba solo. Eso es importante. Estaba solo y estaba en el Espíritu. Para mí no hay duda, y les voy a dar un adelanto, de que Juan estaba en una plena comunión con el Señor, olvidándose de sus prisiones, olvidándose de su soledad, olvidándose de la injusticia que se hacía con él, porque él no era un delincuente. Él había sido desterrado a esta isla por el simple hecho de anunciar a Jesucristo y dar testimonio del Señor Jesucristo. Esa era la razón por la cual él estaba preso en la isla de Patmos. Así que para mí, Juan estaba acostumbrado a orar de continuo en el Espíritu. Y ese orar de continuo en el Espíritu lo llevaba a él a estar en el Espíritu. Todavía no tengo claridad. Yo sé que al final, cuando pasemos, tal vez mañana, cuando terminemos la enseñanza, o dentro de 2 días o 3, yo no sé la extensidad de este tema de la enseñanza del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo me he entregado en las manos del Señor, diciendo: Señor, no sé a dónde vamos, por dónde me vas a conducir, pero aquí estoy. Condúceme para poder yo caminar en tu camino recto y también compartir con mis hermanos para que ellos hagan lo mismo y lleguemos a tu plenitud, porque tú nos estás llamando a tu plenitud.
para este tiempo, que son los tiempos postreros y al final del tiempo de los gentiles. Así es que vamos a iniciarlo. Tenga usted paciencia, porque veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y el tiempo de nuestras derrotas y nuestras caídas, eso quedará en el pasado. Vamos a experimentar que vamos a estar afirmados sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, viviendo la plenitud de la vida que el Señor nos ha llamado a vivir en Cristo. Eso va a ser glorioso. En mi vida lo estoy experimentando en una pequeña porción. Y mire, qué maravilloso es. Y yo le digo al Señor, Señor, no me sueltes. Esta es la vida que yo anhelaba y estaba buscando. Y no quiero, Señor, apartarme de ella. He ido cortando con muchas cosas que me impedían esta vida, la plenitud de esta vida. Y yo sé que no lo he alcanzado todo. Estoy iniciando para buscar la estatura del varón perfecto. Porque ese es el llamado de Dios. Esa es la estatura a la cual somos llamados a vivir y a desarrollar y a alcanzar. Y yo le he dicho al Señor, yo quiero llegar a esa estatura como llegó Pablo el apóstol. He sido siempre un admirador de Pablo y un seguidor de Pablo. Y mire, Pablo me ha enseñado muchas cosas. Y yo anhelaba esto, pero no sabía por dónde ir. ¿Qué puerta abrir? ¿Qué tocar? Me metía en la palabra, meditar en la palabra y nada. Hasta que el Señor comenzó a enseñarme. Este es el camino, Emanuel. Y yo he comenzado a caminar como un niñito que se bambolea con sus pies. Y ahí voy detrás de la guía del Espíritu Santo. Y estoy experimentando en mi vida grandes victorias. Y estoy gustando del don celestial. Entonces, no solamente para mí. Yo hubiera querido que en mi tiempo, hace 40 años, cuando yo inicié la vida del caminar en Cristo, tuviese un maestro que me guiase, orientándome en la palabra para llevarme a la tierra de plenitud, a la tierra donde emana leche y miel, que me llevase a las alturas en las cuales debería vivir, para que me llevase a la Jerusalén celestial, a la cual somos llamados a vivir permanentemente, estar sentado en los lugares celestiales en Cristo, porque eso es ahora. Dios nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. Ese es nuestro lugar normal de vivir. Pero generalmente vivimos en la tierra. Vivimos en este mundo con tantas cosas alrededor. Y el Señor quiere que estemos allá arriba porque somos celestiales, somos espirituales. Y de esa manera es que tenemos que vivir. Y lo que Dios nos da para nosotros comer y darle a los demás, lo recibimos es allá en las alturas. Porque Él adereza mesa delante de nosotros. ¿Aquí en la tierra? No, allá en los cielos. Y por el Espíritu nos conduce a los cielos para allá recibir la porción que nos corresponde para el día y para nuestra vida. Día a día debemos comer de ese maná que está en los cielos. Cuando estamos en la iglesia, que estamos siendo ministrados por el pastor o la pastora, llena del Espíritu Santo, que nos ha traído el maná que fue a buscar en su devocional, y nos trae el maná fresco. Pues por el Espíritu, actuando en nosotros, el Espíritu nos lleva a las alturas, porque es allá, en la mesa servida, en el trono de Dios, allá, en la casa de Dios, es que nosotros vamos a comer el maná. Porque el maná que descendió en los tiempos de Moisés, se comía aquí en la tierra. El maná que Dios nos da, que es Cristo Jesús, su palabra, se come allá en los cielos, en la presencia del Señor. Por el Espíritu de Dios, que el Espíritu nos lleva y allá satisface nuestro espíritu y nuestra alma. Todas estas cosas las vamos a estar entendiendo y compartiendo. Y podemos ir entonces comprendiendo, y lo estoy comprendiendo yo ahora, porque muchas cosas que yo comienzo a decir son palabras que el Señor pone en mi boca y yo voy entendiendo muchas cosas. Él me dice a mí, abre tu boca que yo la voy a llenar. Y yo le digo, Señor, abriré mi boca y tú la llenarás, porque a veces no sé cómo empezar, ni por dónde ir. Y el Señor me va conduciendo con su espíritu y su palabra. Entonces, en esta porción que dice, estaba en el espíritu, vamos a aprender lo que es estar en el espíritu. Pero para ello hay que dar unos primeros pasos. ¿Y qué primeros pasos vamos a dar? Vamos a ver lo que es la promesa del Espíritu Santo, cuándo es dada, en qué contextos es dada,
para que podamos ubicarnos en el accionar de Dios. Porque recordemos que hemos sido enseñados que todo lo que está escrito en la palabra de Dios y todo lo que le sucedió a Israel es para nuestra enseñanza. Israel es simplemente una sombra de lo que nosotros habíamos de vivir en la plenitud en Cristo Jesús. Así que cuando vamos a ir ahora en la continuidad de esta enseñanza al Antiguo Testamento, al profeta Joel, vamos a leer un contexto para partir de ahí ver lo que el Señor va a hacer en nuestro tiempo con su iglesia, ya no con Israel, sino con su iglesia, que somos nosotros. Y vamos a ver cuál es la dinámica de Dios en cuanto al mover de su Espíritu, para que estemos preparados y deseosos de recibir la plenitud del Espíritu. Porque hay muchos hermanos y hermanas que han escuchado del bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas, lo han deseado algunos, otros dicen, bueno, prefiero caminar sin ser bautizado porque como que no. Pues déjeme decirle, para concluir esta parte, déjeme decirle lo siguiente. Dios te ha llamado a su plenitud y tendrás que recibir el Espíritu Santo. Bueno, si tú dices no lo quiero recibir, Él no te lo va a forzar, pero te vas a quedar rezagado en la cola, porque cuando veas la gloria de Dios manifestándose en aquellos que han buscado delante del Padre el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a querer lo mismo y le vas a decir, Señor, yo también lo quiero. Dejo de lado todas estas creencias mías erradas, estos paradigmas, los rompo, yo quiero lo que tú me quieres dar. Tal vez pasarán meses o un par de años y usted estará rezagada con respecto al resto de los hermanos. Pero no importa, sea temprano o sea después, usted va a recibir, porque la promesa y la palabra que el Señor me ha dado, que la voy a compartir en la siguiente porción, en la parte B de este inicio, le voy a hablar de lo que el Señor, la profecía o palabra profética que entiendo el Señor me ha revelado para la iglesia para este tiempo. Que el Señor les bendiga.